las infecciones parasitarias en el ser humano es un problema evidentemente sanitario, ¿no? Y más en nuestro país que no tienen en muchos centros agua y desagüe. Entonces las diarreas hacen que el sujeto no se nutra bien, las diarreas hacen que los niños no crezcan rápido y a veces las perforaciones causan problemas graves como la muerte. Entonces vamos a estudiar parásitos protozoarios, gusanos o helmintos, vamos a estudiar, digamos, planteamientos, cestos, nematodes, ¿no? Y uno a uno vamos a ir describiendo la problemática. ¿Esto tiene que ver mucho con el país? Sí, tiene que ver mucho con el país. Por ejemplo, muchos de ustedes de niño que habrá tenido una enfermedad parasitaria. Y si no, pregúntele a su mamá. La nueva histolítica es una enfermedad causada por un protozoario que a veces debe de tener manifestación o no manifestación dependiendo del estado inmunológico del paciente. Es una ameba patógena para el hombre, afecta también a la población mundial, cuya variante es países que tienen agua y desagüe, es poca la infección, países que no tienen agua y desagüe y pobreza, como el caso de los africanos, entonces casi el 81% de parasitados. Se presta esto para distribuirse mundialmente, sobre todo en el trópico y en sitios como el nuestro, que hay condiciones sociosanitarias malas. Otro problema es que hay resistencia a la cloración del agua y aún en los países industrializados que cloran el agua no siempre acaban con todas las amebas del agua potable. Por eso es que las, las clases altas compran purificadores de agua, ¿no? O en todo caso, los que no tienen recursos, hacer hervir el agua o buscar declorar el agua mediante técnicas y el uso de pastillas, ¿no? El parásito existe bajo dos formas. Una forma ameboide invasiva y que da lugar a la amebiasis intestinal. Entonces la ameba va emitiendo movimientos por pseudópodos y coloniza la luz intestinal, sobre todo a nivel del colon, donde se adhiere y parece que tuviera algún mecanismo enzimático por el cual diluye el moco y penetra, prolifera hasta tejidos profundos. La invasión del intestino grueso se produce fundamentalmente en sitios donde no hay mucho movimiento, como el ciego, como el colon ascendente y el retrosigmoides, dando lugar a la presencia de úlceras que se detectan con proctoscopía o con colonoscopía, y debajo de esas úlceras hay verdaderos nidos que constituyen un tumor que denominamos ameboma. Cuando es profunda la invasión, entonces por las venas mesentéricas pueden ser transportadas por la circulación portal hacia el hígado. También el hígado comienza a formar focos de amebomas, o ir al pulmón, o ir al pericardio, o ir por último al cerebro, ¿no? Aunque pequeños, pero en el cerebro también pueden ocasionar daños. Entonces los abscesos hepáticos pueden a veces drenar hacia la cavidad pleural, o a veces al pulmón, o a veces al pericardio, ¿no? Pueden dar lugar a abscesos subdiafragmáticos,
¿no? Raro la aparición de abscesos metastásicos. La acción citolítica de las formas invasivas produce pues invasiones y ulceraciones. Entonces, cuando hay un nicho ulcerado, las deposiciones que deben ir por el colon, por el sigmoides, entonces contaminan con flora microbiana, gram negativa y anaerobios, y se infectan de manera secundaria, ocasionando lesiones necróticas. La invasión de la ameba puede generar anticuerpos específicos, pero esta protección no es muy eficaz, de manera que el sujeto que regresa a la zona donde se infectó puede volver a reinfectarse. La inmunidad celular ejerce un papel protector en aquellos que están bien nutridos. Entonces, existe una correlación directa clínica entre tener mm, linfocitos T bajos y el desarrollo, por ejemplo, de abscesos hepáticos o exacerbaciones de la colitis o megacolon tóxico, sobre todo en aquellos pacientes que tienen inmunodepresión como el SIDA. Clínicamente hay eliminación de quistes, ¿no? Entonces la invasión se produce persistiendo el parásito común comensal a la luz sin ocasionar mayor problemas, sobre todo en aquellos que están bien nutridos y que por A o B motivo van a trabajar a pueblos jóvenes, etc. Eso ocurre sobre todo en profesores. Hay otra forma de presentación de diarrea aguda acuosa, donde hay deposiciones blandas o líquidas por despeños, con pérdida de agua y electrolitos que agravan a veces el cuadro. Hay otras formas de colitis no disentéricas, con moco y sangre, con dolor abdominal y flatulencia, ¿no? O sea, esta es una fase pre a la disentérica, porque se puede ver en la deposición moco y hay dolor de torcijón. La disentería propiamente amebiana comienza en forma gradual, con dolor de torcijón, deposiciones con moco y sangre y tenesmo, ¿no? Van al baño, defecan y no sienten que han evacuado del todo, y así se prolonga 1 a 2 meses, con recurrencia en pacientes no tratados. La colitis amebiana necrotizante, que es la quinta forma clínica, es más frecuente en lactantes que no tienen una inmunidad desarrollada, en niños pequeños, sobre todo esto se ha visto en países tropicales, en recién nacidos malnutridos, en pacientes que tienen SIDA. Esto lo han visto en el África. Existen casos graves de gangrena intestinal y cuya perforación ocasiona peritonitis, obstrucción intestinal, ¿no? Y hemorragias digestivas. Y la forma extraintestinal que les comentaba, a partir de un absceso hepático, que cursa con la tríada de fiebre, dolor y a veces ictericia, con distensión abdominal y hepatomegalia dolorosa. La amebiasis pulmonar, que a veces cursa con tos, ¿no? Expectoración hematoica, secundaria a la ruptura de un absceso hepático, puede invadirse el pulmón. La amebiasis cerebral, que puede ir por vía venosa, son raros y únicos y hay que hacer diagnóstico diferencial con ameba de vida libre.
La amebiasis cutánea que generalmente se presentan en la gente de campo que se acostumbra luego de defecar a limpiarse con piedritas o hojas y se erosionan la piel, que es un órgano de defensa, ¿no? El diagnóstico, por supuesto, se hace mediante el examen de heces, ¿no? Y ahí se puede ver, pero no diferenciar de amebas que son patógenas de no patógenas, a no ser que se tenga muy buen entrenamiento en parasitología. Ahora bien, en nuestro medio existe un problema, que si ustedes han ido alguna vez a dejar muestras, ¿no? A un hospital, llevan la muestra sin medios de cultivo o de preservantes, entonces lo recepcionan, pero ¿qué pasa? Que a los tecnólogos se les obliga a venir a las 7 de la mañana al hospital antes que las 8 que llegan los médicos. Entonces, en ese lapso puede sufrir descomposición las heces porque no tienen un medio preservante. Entonces, cuando los tecnólogos hacen el estudio después de tomar su desayuno, porque lógicamente para venir a las 7 vienen sin desayuno, estando marcando en el hospital entrada, ya se van a comprar su leche, su café, sus panes y toman su desayuno previa charla del café. Y cuando hacen la prueba sale negativa, siendo que el paciente esté infectado. Entonces siempre es bueno conversar si le pueden dar un frasco especial con medio de preservación, ¿no? Para que las pruebas de laboratorio no tengan alteraciones significativas. Y por supuesto, si se trata de una lesión a nivel cerebral, hacer el diagnóstico diferencial con acantamoeba de vida libre. Ahora existen metodologías de ELISA, de inmunofluorescencia, que son bastante certeras cuando tienen molestias a nivel rectal o a nivel de sigmoides. Pueden utilizar el recurso del proctoscopio, que visualiza lesiones ulcerosas con un exudado blanco amarillento. Las biopsias intestinales se usan en colonoscopía largas, ¿no? Cuando sacan una muestra pueden identificar trofosoditos móviles en forma directa y entonces puede uno hacer el diagnóstico muy fácilmente. Ya les he dicho, la detección de antígeno para uno hacer el diagnóstico diferencial con ameba de vida libre. La detección de amebas por ADN genómico es muy cara. Lo hacen, pero con fines de investigación. La técnica de PCR también lo hacen, pero es cara. Si ustedes están en un nivel 1, pueden pedir una placa de tórax y ver la elevación de la cúpula diafragmática o signo de derrame pleural. Pueden llevar un ecógrafo de mano y pueden ver una localización del absceso en el hígado. Si está en un hospital 2 o 3, pedir una tomografía o una gamografía que pueden delimitar el tamaño del absceso. El diagnóstico diferencial, lógicamente, tienen que hacerlo con la disentería basilar, que es producida por el chancho, parásito del chancho, colitis isquémica en los viejos, diverticulitis en los de tercera edad, tuberculomas, apendicitis, carcinomas, ¿no?
Entonces, una vez que se tiene, digamos, el diagnóstico, tenemos que empezar el tratamiento. El tratamiento más usado por lo barato y efectivo es el metronidazol. Se usa 500 miligramos cada 8 horas por el lapso de 10 a 12 días. O se usa otras drogas que son más caras, como el tinidazol, 200 miligramos por 5 días. Otras drogas como el dilosánido es inexistente en nuestro país. Entonces acá un resumen de una úlcera de colon por las vénulas o por el sistema porta pasan al hígado y luego pasan al pulmón y luego pueden pasar al cerebro. Cuando vayan a su serum es posible que tengan casos, entonces la manera de reconocer, se llevan un atlas y si ustedes obtienen esta imagen, digamos, el truco de los parasitólogos es que si ven una ameba con glóbulos rojos adentro, es altísimamente probable que esto sea una ameba. O si ven una imagen quística de ameba con glóbulos rojos adentro, entonces esto también es un quiste de ameba histolítica. Cuando hacen otras tinciones, pensando en tuberculosis, pensando en otras patologías, ven estas formaciones ameboideas con glóbulos rojos adentro, entonces el problema es una amebiasis. Lo mismo, hay tinciones de Lugol donde está la ameba con su núcleo, pero glóbulos rojos adentro. Esto es una amebiasis. Acá tienen una forma quística, ¿no? Este paciente probablemente tenga un problema de mala asimilación porque hay bastantes restos de almidón alimentario no digerido, ¿no? Entonces, probablemente se trate de un individuo que tiene diarreas osmóticas, etcétera. Acá tienen un trofozoito que se ha, digamos, enclavado en el colon y ha emitido, ¿no?, sus enzimas y está degradando el moco del colon. Aquí tienen una imagen de una ameba que mediante movimientos pseudopos, esto es un trofozoito, se va dirigiendo al sitio donde se va a desarrollar. Y el sitio que se va a desarrollar generalmente es la mucosa del colon, donde va ahora dando la mucosa y comienza a penetrar a tejido profundo. Y aquí se va a producir su reproducción. Entonces van a producir lesiones en botón de camisa, o sea, esto sería el hilo del botón y acá estaría el botón. Acá tienen otra evolución, ¿no? Entonces, el botón de camisa, este sería el hilo y esto sería el botón. Entonces se van reproduciendo de tal manera que cuando hacen diagnósticos mediante tomografías, a veces son confundidos con tumores o con tuberculomas, otra patología. Pero siempre hay que tener en cuenta de hacer un buen diagnóstico diferencial.
para evitar las resecciones intestinales, para evitar las resecciones hepáticas, esas cosas. Acá tienen las úlceras que le hablé, ¿no? Debajo de esas úlceras, en el colon, están pues la reproducción, un botón de camisa de, de este parásito. Entonces a veces son confundidos con patologías extensas de otra etiología, carcinomas, tuberculomas, la resección intestinal, término terminal, pero cuando hacen el estudio es ameba, o cuando se extirpa parte del tejido hepático pensando que esto es un tumor, entonces abren y es ameba. Acá tienen la ameba que le decía, de tipo mucocutáneo, cuando se limpian la región del margen anal con piedritas o con hojas, pues erosionan esto y la ameba penetra por ahí fácilmente en la región perianal. Aquí hay imágenes con ecógrafos de mano que fácilmente localizan, ¿no? Ecógrafos de mano que fácilmente localizan. Entonces se produce el desarrollo de estos amegomas que hay que ser tratados, no extirpados quirúrgicamente, porque felizmente el hígado se regenera, felizmente. Aquí hay distintas amebas y como le digo, el parasitólogo tiene que hacer el diagnóstico diferencial, tener un entrenamiento de buen ojo, pero la forma que podríamos hacer nosotros es identificar una de estos amebas y ver si tiene glóbulos rojos dentro. Entonces diríamos es una ameba histolítica. Esta es una forma artística de lo que ya les he presentado como eh, un trofozoito de ameba. Este es tipo néter, un dibujo. Aquí para recalcar que uno puede eliminar por las deposiciones la ameba y puede ingerirla con agua, puede ingerirla con alimentos, la forma quística, y estos llegan al colon y ahí se transforman en trofozoitos y empieza el proceso de ulceración y reproducción, que cuando es profunda puede pasar al hígado, puede pasar al pulmón o puede pasar al cerebro. Son láminas que solamente recalcan lo que ya les he conversado, ¿no? Igual, llegan al colon, pasan al hígado, al pulmón y al cerebro. Este tratamiento ya pasó de moda. Por acá tengo la última lámina. Ah, está relacionado con lo que les decía la inmunidad, ¿no? Cuando la inmunidad es buena, se puede controlar algo porque los linfocitos T tienen una respuesta específica y los anticuerpos también tienen una respuesta para controlar el proceso, ¿no? Pero este control mediante inmunidad humoral y inmunidad celular no es del todo definitivo, porque regresado al sitio de
que uno procede, entonces no es posible controlar nuevamente la reinfección. Entonces, el problema se reduce a tener agua y desagüe y tener problemas básicos de infraestructura que uno pueda ah, hacer que el paciente no regrese a un sitio donde se pueda reinfectar. Entonces, las enfermedades no se controlan por sí mediante el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud puede dar 1000 decretos para controlar estos procesos, pero si el Ministerio de Vivienda no hace que haya buena política de agua y desagüe, si el Ministerio de Economía no suelta los recursos para ejecutar los planeamientos del Ministerio de Salud, entonces, ¿de qué problema estamos hablando? De que simplemente es un círculo vicioso que no va a tener una solución definitiva. Bien, por hoy día basta, vamos a seguir mañana. Seguiremos desarrollando las temáticas. Felizmente ayer se solucionó que ya no van a entrar los 32 alumnos, los 22 alumnos que pensaban, o 32, no sé. Reunirlos con ustedes va a ser más fácil llevar a cabo la enseñanza del capítulo, aunque sea reducido, pero al fin y al cabo vamos a tratar de cumplir con los escasos profesores que tenemos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Aló? Sí, doctor, ¿Aló? sí te escuchamos. Sí, lo Ya. escucho, doctor. ¿Alguna pregunta? Ya, si no hubiera preguntas, ha sido un placer estar con ustedes. Ya mañana aviso a la delegada para ver la hora de entrada. Mañana creo que nos toca. A ver, vamos a ver, mañana es viernes, ¿no? Sí, doctor. Nos toca de 12 a 1. Bien, vamos a ir progresivamente avanzando. Cuando no hubiere, porque nosotros, cuando tenemos en labor asistencial, no estamos pues a disposición exclusivamente de ustedes, sino que tenemos que cumplir con deberes asistenciales, con reuniones, etcétera. Entonces, para eso tenemos la tarde para recuperar algunas clases, previo acuerdo, por supuesto, o un sábado, etcétera. Excepcionalmente se tocaría un domingo. Pero el hecho es cumplir con el sílabus y cumplir con los compromisos académicos. Todo previo acuerdo. Entonces, cualquier cosa yo me estoy comunicando con la delegada o la delegada se comunica conmigo. Hasta ahora las otras profesores están cumpliendo, ¿no es cierto? Sí, sí, Ya. doctor. Entonces, así se va avanzando y se va mejorando esto. Muy bien, ha sido un placer estar con ustedes. Me despido hasta mañana. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, por su doctor. tiempo.